Muchísimas gracias, Amalia. Gracias, Jürgen, por la interesantísima presentación. Gracias a la CICRA por invitarnos y sobre todo a los participantes que están acá con nosotros este día viernes. Hay que terminar mucho trabajo en la oficina y ya pensando en el fin de semana. Yo con esta presentación quiero, por un lado, discutir algunos temas un poco estructurales de desigualdad en el mercado de trabajo. Segundo, hablar del tema que nos convoca, el tema del futuro del trabajo en relación con las nuevas tecnologías, pero también con otros elementos. Importante destacar de cambio demográfico, cadenas de valor y el necesario avance hacia los empleos verdes. Finalmente, también algunas reflexiones sobre las implicancias de políticas, sobre todo de política social, por supuesto sin dar recomendaciones, pero solo para poner algunos elementos para la reflexión y el debate. Entonces, hablando de la desigualdad y el mercado de trabajo, en la CEPAL decimos que el trabajo es la llave maestra para la igualdad. ¿Eso qué significa? Significa que es clave para una mayor igualdad social, para la integración social, económica, es un mecanismo clave para la superación de la pobreza. Eso partiendo de una observación empírica muy sencilla, el 80% de los ingresos generados por los hogares latinoamericanos se generan efectivamente en el mercado de trabajo y hasta para las familias pobres ese porcentaje es 74% y las extremadamente pobres 64%. Y también partiendo del reconocimiento de que en la buena época que ha vivido América Latina a partir de 2002, a esa década, la reducción de la pobreza, la reducción de la desigualdad de ingresos se explicaron en gran parte por la disminución del desempleo, el aumento de los ingresos laborales, la formalización del trabajo y otros elementos como el aumento del salario mínimo. Ahora, dicho esto también, si el trabajo es la llave maestra de la igualdad, esa llave que nos abre la puerta hacia una mayor igualdad, también hay que reconocer que también puede ser la que cierra la puerta hacia la igualdad. Hay que reconocer que el trabajo es el eslabón clave que une una estructura económico-productiva muy heterogénea de desigualdad y que transmite esa desigualdad hacia lo social. Entonces, es de ahí que observamos que la desigualdad del ingreso de los hogares, gran parte, es una desigualdad que proviene de cómo se distribuyen el salario y los ingresos laborales. Y también hay que hablar, como ya hizo un poco Jürgen, se saltó láminas que puedo ahora mostrar, reconocer que todo lo que nosotros vamos a decir, a pensar del impacto de la nueva tecnología en el mercado laboral en la región, tienen que tomar en cuenta esta imagen. Estos son datos sobre los ocupados en sectores de baja productividad, un proxy para la informalidad en las áreas urbanas de América Latina, y hay una barra, la más clara, para el dato alrededor del 94, una barra, la azul más oscura, para el dato alrededor del 2014, y se ve que más o menos estamos en lo mismo. Alrededor de la mitad, 2014, 47% de los ocupados urbanos estaban insertos en el mercado laboral informal. Ahí le dejo también datos para varios países de América Latina y destacados los de la región de la CISCA. Otro elemento clave es que hay muchos trabajadores que, independiente de inserción laboral, no alcanzan ni el salario mínimo. Y ahí hay tres barras de colores, la roja para ambos sexos, gris para hombres, verde para mujeres, y en el promedio latinoamericano hay un 40% de ocupados que tienen ingresos laborales que son inferiores al salario mínimo, o sea, a una cantidad enorme de trabajadores que reciben muy pocos. Obviamente, demuestro ahí destacado los datos para los países de la CISCA y en general países como por ejemplo Guatemala, Honduras, tiene porcentaje elevadísimo, 63, 79, en 63 en Guatemala, 79% en Honduras, de los trabajadores reciben menos que el salario mínimo. Y
También importante destacar que entre hombres, lo que está en gris, mujeres, lo que está en verde, la situación es mucho más compleja para las mujeres en cuanto a desigualdad de género. Y acá hay que tomar en cuenta lo que nosotros en la CEPAL llamamos matriz de desigualdad, como las distintas desigualdades, el género, el territorio, la raza, la etnia, se entrecruzan. Entonces, esta es una lámina donde mostramos los ingresos laborales, hombres no afrodescendientes, mujer afrodescendiente, mujer no afrodescendiente, hombre afrodescendiente, según su nivel educativo, y se ve que siempre, a paridad de nivel educativo, siempre las mujeres afrodescendientes son las que obtienen los menores ingresos laborales y los hombres no afrodescendientes los mayores. Y además, aunque avancemos en el nivel educativo, de hecho, esa brecha aumenta. Y todo eso, lo que ocurre en el mercado laboral, se transmite al mundo de la protección social que fue pensada según el modelo bismarckiano, el modelo europeo, cual la idea es que los trabajadores se inserten en el mercado formal, trabajo. Lo que no ocurre en la región, y por lo tanto, si bien hay el vaso medio lleno, o sea, ha mejorado, por ejemplo, el acceso al sistema de pensión a lo largo de la última década, de un 42% en 2002 hasta un 54% en 2013. Si desglosamos esos valores por los deciles de ingresos, o sea, desde el decil 1, desde lo más pobre hasta lo más rico, lo que se observa es que la situación es de una enorme desigualdad. Entre el decil más pobre, solamente el 15% de los trabajadores está cubierto por un sistema de pensiones, mientras que eso ocurre en el 7% de los casos, los trabajadores pertenecientes al decil rico. Ahora bien, como le decía en la introducción, es importante, ya tenemos un problema estructural de desigualdad en el mercado laboral, pero es importante también estar conscientes de lo que nos viene hacia adelante. Y lo que nos viene, por supuesto, es una revolución tecnológica debido al aumento exponencial de la digitalización, la robotización, las nuevas tecnologías de información, la inteligencia artificial. Y de eso ya habló bastante Jürgen. Pero también hay que destacar que hay otros elementos que acompañan esos cambios. Por un lado está la tendencia demográficas. Hay que reconocer, y lo sabemos, que en nuestra región hay una tendencia hacia el envejecimiento de la población. Es un proceso más lento en América Central, pero también se da. También está el tema de la migración. Tradicionalmente América Latina y el Caribe ha sido receptora de migración hacia afuera, por ejemplo, pensamos toda la migración desde Europa o también desde el Asia. Hoy en día también hay un importante flujo de migración intrarregional. Y el bono demográfico, esa ventana de oportunidades que todavía va a estar abierta por un buen tiempo, sobre todo en América Central, y que significa que por la baja de la fecundidad y por el envejecimiento que no es tan rápido, todavía aumenta el número de personas de trabajar respecto a las personas dependientes. Pero eso significa que hay también una presión sobre el mercado laboral, muchos jóvenes que llegan al mercado laboral y buscan trabajo. Tendencia demográfica, un elemento que acompaña la revolución tecnológica. Otro elemento que lo acompaña son las cadenas de valor. Algo dijo Jürgen. La economía mundial se organiza alrededor del 80% del comercio mundial está organizado según esta cadena de valor internacional, en la cual las empresas multinacionales compartimentalizan la producción y crean una cadena de valor en la cual algunos elementos, por ejemplo, diseño, está basado en Estados Unidos, en Europa, producción física está basado o asamblaje en China, etc. Entonces, eso es un punto importante a tomar en cuenta porque la región desafortunadamente se está insertando en los eslabones de menor valor agregado en esa cadena de valor y hay que pensar cómo cambiar. Finalmente también en la Agenda 2030 un mensaje de ir hacia economías ambientalmente sostenibles y para esa sostenibilidad ambiental hay que pensar que el crecimiento económico y la sostenibilidad no está reñida entre sí
y hay que pensar siempre más en lo que son los empleos verdes. Por ende, acá le pongo esta gráfica que es una gráfica, ponemos en gráfica lo que está contenidos del último documento de la CEPAL presentado en la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social, que se llama Brechas, Ejes y Vínculos entre lo social y lo productivo, donde ponemos los procesos en marcha, exactamente esto de la revolución demográfica, revolución tecnológica, cambio demográfico, cadena de valor, gran impulso ambiental y los elementos de riesgos y oportunidades. Un poco como lo decía Jürgen, hay que mirar a todo lo que son los riesgos, la flexibilización laboral, la informalidad, la pérdida de puesto por la revolución tecnológica, pero también lo que son las oportunidades. Hay oportunidades de mejor calidad de vida, por ejemplo, con la nueva tecnología disminuir los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, y también se pueden crear puestos gracias a la nueva tecnología. Lo mismo de riesgo y oportunidades existe en cuanto a los cambios demográficos. Pensemos en la migración. Por ejemplo, hay riesgo de que llega a un país mucha gente que busca trabajo, pero también a una economía y ello mismo genera empleos. Disculpen por el ruido. También la cadena de valor, hay una oportunidad para aumentar el valor agregado de la región, y lo del gran impulso ambiental, por supuesto, se podría pensar que hay pérdida de empleo en el sector de alto consumo en carbono, pero también una creación de empleos. Ya también Jürgen habló de varios estudios, evidencia, digamos, académica, respecto al impacto de la nueva tecnología en el mercado laboral. Y yo acá solamente quiero destacar algunos puntos que creo son claves. Uno, lo mencionó el mismo Jürgen, y lo citamos acá, que ¿dónde se va a concentrar la destrucción de empleo? En las actividades rutinarias. Pero esas actividades rutinarias no necesariamente son las manuales, también las cognitivas. ¿Okay? Entonces, ¿y dónde se van a crear los empleos? En la no rutinaria. Pueden ser tanto cognitivas como manuales. Eso tiene una gran relevancia para todo lo que son los sistemas educativos. Otro aspecto importante para los sistemas educativos y de formación y capacitación laboral son que hoy en día se estima que el 65% de los niños que están comenzando a estudiar hoy terminarán trabajando en algo, en alguna función, algún empleo que todavía no existe. Otra implicación muy fuerte para los sistemas educativos. También datos de creación y destrucción de empleo. El 44% de las empresas que redujeron su plantilla desde la crisis del 2008 lo hicieron automatizando las tareas. El World Economic Forum, en cuanto a creación y destrucción de empleo, estima para el periodo 2015-2020 por cambio tecnológico, creación de 7 millones de puestos de trabajo, destrucción de 7 millones de puestos de trabajo, pero creación de 2 millones de puestos de trabajo a nivel global. Y también otro tema clave es que cuando hablamos de la automatización, hablamos muchas veces de actividades, de tareas, no de puestos de trabajo enteros, ¿sí? Entonces, solamente el 5% del empleo podría ser completamente sustituido. Entonces, estas tecnologías nos pueden ayudar también a nosotros como trabajadores a ser más eficientes y más productivos. Y también hay que tener en cuenta que los cambios que están en acto hoy en día tienen un impacto en todas las ramas de actividad y contribuyen a una creciente integración entre las distintas ramas de actividad, y las fronteras se hacen más borrosas. ¿Qué quiero decir? Piensen, mencionaba Jürgen el ejemplo de Uber. ¿Es Uber una empresa de tecnología o de transporte? Entonces, esto tiene implicaciones tanto para la reglamentación del mercado de trabajo como para el trabajo de los sindicatos, etc. Es tampoco una gráfica en la que asustan a todo el mundo, a los trabajadores, a los hacedores de política, que es
la relación que existe entre el costo horario de los trabajadores y el costo horario de los robots. Entonces, a la izquierda, acá el trabajo de la CEPAL compara el costo horario de un robot especializado en la industria automotriz y por la curva azul, y por el otro lado el costo horario de un trabajador especializado en Brasil, la línea roja, y negra la curva para México, en el tiempo. Y acá está el salario en dólares. Entonces se nota que ya ocurrió que en Brasil las curvas se cruzaron. O sea, de acá en adelante en Brasil es más caro contratar a un trabajador que utilizar un robot, y eso va a ocurrir muy pronto en México. Al lado derecho está además, no hay para la industria automotriz, la comparación entre el costo del robot y el salario de un electricista, horario de un, salario, de un trabajador electricista especializado, y se incluye verde datos para Chile. Y en las dos curvas se ve que tendencialmente los costos de los trabajadores aumentan y el costo de los robots disminuye dramáticamente. Y además, según los escenarios, el momento en que se cruzan esas curvas van a ocurrir más tarde que temprano. Frente a esos, digamos, datos que nos espantan un poco, entonces, ¿qué podemos hacer? Y acá, desde la CEPAL, hacemos un llamado a que el Estado debe tener un rol activo que promueva y canalice los cambios. Más allá de una visión estatista está el tema de la visión del desarrollo y del futuro. Paul Evans, en un paper, habla de que a futuro el retorno a las ideas y a las capacidades serán siempre más altos y crecientes respecto a los retornos al capital físico. Acá podemos hacer un ejemplo. Si pensamos en un producto de gran éxito actualmente, los smartphones, un iPhone, donde hay más retorno es probablemente en el diseño y la programación, más que en el ensamblaje, en la producción física de ese smartphone. Y eso va a ocurrir siempre más en la economía. Entonces, los retornos a la capacidad humana serán siempre más elevados respecto a los retornos a capital físico y a la materia prima sobre la cual América Latina se ha basado tanto y sigue basándose tanto en sus economías. Por lo tanto, tenemos la necesidad de tener un Estado desarrollista que promueva el fortalecimiento de la capacidad humana, capacidades humanas y educación, salud, protección social universal y de calidad. Y tenemos que cambiar un poco la mirada, no ver la inversión social como un mero gasto, sino que es una verdadera inversión en nuestra persona, en nuestras economías, en una mirada de crecimiento. Y por ende, en esa mirada que nos asusta un poco de la llegada de la nueva tecnología, sí será siempre más clave, lo era antes, pero lo será aún más, el fortalecimiento de la educación pública, los sistemas de educación, capacitación técnica y profesional, el tener sistemas universales de protección social, y también garantizar y proteger los derechos de los trabajadores, la libertad de asociación y negociación colectiva, un gran empuje a la desindicalización, pero es clave que los trabajadores puedan estar organizados. Y también es clave considerar eso de la protección social universal a lo largo del ciclo de vida, porque justamente los países más exitosos, si miramos al mundo desarrollado, son aquellos donde un trabajador no tiene susto cuando cierra su empresa, porque sabe que igual va a estar socialmente protegido y puede moverse a otro sector. Entonces, estamos frente a un futuro de grandes cambios. Hay que tener un piso básico de protección, un sistema de protección social que sea verdaderamente universal. También es muy importante pensar en la implicación del cambio tecnológico sobre los sistemas de educación y capacitación técnico-profesional. Por un lado, como los cambios son tan rápidos, hay que pensar en que necesitamos sistemas de capacitación nacionales que acompañen
a los trabajadores a lo largo de toda su vida. Segundo, en esos sistemas de educación formal y capacitación hay que superar los modelos duales, donde el modelo dual es aquello en el cual los jóvenes van a curso, a un nivel de educación técnico-profesional sin tener la esperanza algún día de llegar a la universidad. Eso no tiene que ser así. La educación técnica y profesional es muy importante, además hay que darle la posibilidad a los jóvenes, si así lo quieren, y tienen la capacidad de seguir la educación superior universitaria. Tercer punto, obviamente necesitamos mejor articulación entre el sector educativo y el sector empresarial en cuanto a entender las demandas del mercado laboral. Muy importante hacer frente a las desigualdades de género en la elección de carreras. Mucho de lo que vemos en la lámina inicial de desigualdades de género en el mercado laboral, mucho se debe a la discriminación, pero mucho también se debe a que las mujeres terminan trabajando en sectores donde los salarios son más bajos. Hay pocas mujeres que se dedican a la disciplina más científica, más técnica, y eso lo tenemos que superar. Y hay que fomentar para todos los niños y las niñas lo que es disciplina STEM, que significa en inglés Science, Technology, Engineering, Mathematics, ciencia, tecnología y matemática. Desarrollar las habilidades digitales, o sea, no todos tenemos que volvernos programadores, pero sí todos tenemos que entender qué hay detrás de la máquina. Y eso lo destacaba Jürgen, la importancia de las habilidades blandas. En un mundo en el cual no sabemos qué tipo de trabajos habrá, sí sabemos que siempre será importante tener capacidad de liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, capacidades de comunicación, y esas se llamaban tradicionalmente habilidades blandas, son de las más necesarias y de las muy importantes que se enseñan en los colegios de nuestra región. También Jürgen hablaba y ponía sobre la mesa el tema del ingreso básico, que está asomando en los debates sobre el futuro del trabajo como uno de los nuevos instrumentos de política. Eso está ocurriendo a nivel mundial, pero también en la región hay, por ejemplo, un candidato presidencial en México que tiene como propuesta de política ingreso básico. ¿Qué significa ingreso básico? Es un pago universal, regular, efectivo e incondicional que se hace por parte del Estado a todos sus ciudadanos y sus ciudadanas. En los países desarrollados, el debate se debe a que se ve que en la sociedad hay una creciente desigualdad, las economías están estancadas, crecen poco y el cambio tecnológico ha tenido un impacto fuerte en los mercados laborales, con pérdida de empleo, sobre todo para las personas de menor nivel de educación, y todo eso ha generado un interés en el ingreso básico. Con la idea de que al garantizar los ingresos de la persona se puede crear un círculo virtuoso con efecto multiplicador en las economías, sí teniendo en cuenta que ese ingreso básico se tiene que articular con otra política productiva de formalización del trabajo y los sistemas de cuidado. Muy importante tener en mente que lo que proponen el ingreso básico viene de campos muy distintos. Hay propuestas que vienen de filosofía más individualista. ¿Qué significa eso? El proponente del ingreso básico que dicen, eso es, necesitamos ingreso básico desde el Estado para liberarnos de esa miríada de programas sociales y de tanta intervención del Estado, entreguemos plata a la gente que ellos hagan lo que quieran y disminuyamos el papel de las políticas sociales. Es una mirada que desde la CEPAL nos preocupa. Hay miradas más radicales que ven el poder liberatorio, el ingreso básico, y miradas más graduales que dicen, bueno, consideremos los programas que tenemos, construyamos sobre eso y efectivamente utilicemos ese ingreso básico para facilitar eventualmente el cambio de trabajos y la flexibilidad
los trabajadores para hacer frente al cambio tecnológico. Ya me queda poco. También un mensaje que le dejaba era que, entonces, frente a esos datos que nos asustan, por ejemplo, el costo de la robotización que van disminuyendo en relación a los costos de los salarios, hay que considerar que las políticas y la negociación moldean el futuro del trabajo. Entonces, el impacto de las tecnologías no está todo determinado, es algo incierto, no es inexorable, y depende en mucha parte de las decisiones que se tomen. Y dentro del margen establecido de las tecnologías hay espacio para la política y la negociación. Por ejemplo, Jürgen mencionaba la posibilidad de implementar un impuesto transitorio sobre la robotización. Entonces, tenemos que pensar en ampliar la protección social, tener de verdad una protección social universal que abarque a todos los trabajadores y su familia y, como decía Jürgen, es importantísimo, sobre todo para esos trabajadores informales, sobre todo para los trabajadores más pobres, pensar el papel de la protección social no contributiva. O sea, en esa prestación que yo como trabajador o como persona recibo independiente si esté afiliado o cotizando en el mercado del trabajo. Para concluir, te traigo a colación entonces, porque para que esto de la protección social no contributiva no esté solamente en el aire, algunas estimaciones que hicimos acá en la CEPAL, está un paper de Fernando Figueroa y Ernesto Espíndola, donde se hace una estimación de la ampliación de la transferencia monetaria para adultos mayores y para niños. Cae la imagen para adultos mayores, para países centroamericanos, el costo de hacer una transferencia equivalente a una línea de pobreza para todo adulto mayor de 65 años de edad, y en rojo es para todos los adultos mayores en el país, en rojo para la población vulnerable, o sea, para aquellos que tienen ingresos que llegan hasta 1,8 nivel de pobreza. Entonces vemos que si para algunos países el costo es bastante elevado, para Costa Rica, Panamá, también la opción universal para ese grupo de edad es 0,24, 0,30% del PIB. O sea, no es algo totalmente descabellado. Asimismo, si vamos al tema de un ingreso básico para los niños menores de 18 años, tenemos en azul una transferencia básica universal y en rojo para la población vulnerable. Acá, debido a los altos niveles de pobreza, hay países donde efectivamente son porcentajes del PIB demasiado elevados, tenemos 12%, por ejemplo, en Guatemala, pero nuevamente hay países donde hasta la opción universal o la más focalizada puede tener sentido. Entonces, la ampliación de la protección social no contributiva es algo factible y hacia el cual tenemos que avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias, Simone. Entonces, ahora abrimos el espacio para las preguntas. Como siempre, los esperamos acá en el chat por si tienen alguna consulta. Bueno, nuevamente tuvimos una presentación iluminadora, ahora ya desde la perspectiva de la protección social, en específico, qué va a pasar con estos cambios. Varios temas que surgieron a lo largo de la presentación. Si hay algún participante que llegó más tarde, tienen la posibilidad de escribirnos preguntas. En la parte inferior izquierda de su pantalla hay un icono que aparece el chat. Entonces les recordamos que ahí pueden escribir las preguntas que tengan. Vamos a esperar unos minutos por si hay alguna pregunta.
Tenemos una pregunta, Jonathan. Dice, ¿cuáles países de América Latina han sido los más exitosos generando empleo? La pregunta siguiente, Miguel Ángel de Colombia. 65% de los niños trabajarán en empleos que no existen hoy. ¿Qué implica esto para la educación de hoy? ¿Qué habilidades deben desarrollar? Bueno, muchas gracias. Parto por la segunda pregunta, que es un poco algo que brevemente ya relaté durante la presentación. Eh, Como no sabemos exactamente qué tipo de trabajo demandará el mercado laboral, creo que siempre tiene muy sentido lo que fue un poco el mensaje de la Comisión de Lord, el mensaje de que la educación tiene que hacerse, por supuesto, en función de preparar a los niños para el futuro del trabajo, pero también ver la educación como desarrollo de la ciudadanía, desarrollo de la persona y aumento de su libertad. Y en esa mirada amplia de la educación es que creo que va a ser más útil para un futuro tan complejo en el mundo del trabajo. Por eso recalcaba lo que tradicionalmente se llaman habilidades blandas. De verdad que a veces trabajar en equipo no es algo que sale innato, es algo que se puede aprender. La capacidad de liderazgo no necesariamente son innatas, se pueden aprender y así también se puede aprender la comunicación, cómo comunicar mensajes con los demás. Entonces, todo eso yo creo que es algo que necesariamente hay que tomar en cuenta en los currículums y, por supuesto, los otros dos elementos de los cuales le hablaba. Por un lado, sí, el tema de la capacidad tecnológica, habilidades digitales. Es muy interesante eso. Hay una iniciativa, por ejemplo, que se llama La Hora del Código, que se hace para niños y niñas, hasta de la escuela primaria, donde se le muestra un poquito qué es lo que hay detrás de ese videojuego, qué es lo que hay detrás de ese smartphone, y mostrarle cómo tú, siguiendo la lógica de la programación, puedes hacer cosas increíbles. Y eso abre la mente. Y también en los programas sociales, yo lo he visto en República Dominicana, en Progresando con Solidaridad, en los Centro Técnico Comunitario, curso de programación para jóvenes mujeres. Entonces, tomar acción en ese campo de las habilidades digitales y con enfoque en la mujer es muy importante. Y también, como decía, todo lo que es ciencia, tecnología y matemática es clave. En las pruebas estandarizadas, las pruebas PISA, que se hacen de rutina alrededor del mundo, los países de América Latina le va muy mal. Y eso no tiene por qué ser así. Podríamos mejorar mucho y hay que poner énfasis en esas disciplinas. Y eso va a servir para insertarse mejor a futuro del trabajo. Sobre la primera pregunta, la verdad, no tengo conmigo los datos de quién creó más empleo. Desafortunadamente, Jürgen ya se fue, el jefe de la unidad de empleo de la CEPAL, pero sí yo quiero ahí dejar un mensaje, uno regional. No miremos simplemente a la tasa de desempleo, que por supuesto es importante, sino que también miremos a la calidad de los empleos que se han creado y por eso yo mencionaba al comienzo de la presentación de que en la época buena de crecimiento a partir del 2002, por supuesto el crecimiento generó empleo, pero lo bueno fue que ese empleo fue más formal y el desempleo fue con mejores salarios y eso no se debió solo a la teoría del chorreo, sino que hubo políticas públicas explícitas. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en Brasil, una política
que hubo política explícita de aumento de los salarios mínimos. Hubo en países como Argentina, como en Uruguay, como en Brasil y también más recientemente en Ecuador, políticas de formalización mediante los llamados monotributos. Entonces, yo invito también siempre a mirar el dato no solo del crecimiento económico y de la baja en la tasa de desempleo, sino que también de las políticas complementarias que se han tomado para que esa creación de empleo sea digna o en la jerga de la OIT que se cree trabajo decente. Tenemos las últimas dos preguntas de Pablo León de México. Las universidades están orientando sus planes curriculares para atender estas nuevas habilidades demandadas por los mercados laborales del futuro. Pregunta si las universidades están haciendo. La siguiente pregunta: las transferencias no contributivas tienen costos muy heterogéneos según los países mostrados en el paper de Filgueira. ¿Cuál de todos estos programas en América Latina ha sido el mejor en cuanto a costo-efectividad? Y hay una tercera pregunta. Las medidas de protección social a veces son vistas como costos que restan competitividad en un mundo de libre comercio. ¿Cómo lograr ser más competitivos sin debilitar estas medidas de protección social? Muchas gracias. Nuevamente empiezo por la última. Hay un gran debate. Hay un gran debate si la protección social, especialmente la no contributiva, en realidad estaría generando un círculo vicioso de menor crecimiento, aumento de informalidad, porque se dice, se argumenta, estoy de acuerdo, pero relato acá los argumentos, que al tener una transferencia de ingresos sin trabajar, la gente disminuirá su inserción del trabajo y o al saber que algún día recibirá una pensión social, no cotizará en el mercado de trabajo. Este es un tema amplio que podríamos hacer otro webinar, pero de manera resumida y sucinta. Uno, sobre el primer punto, las evaluaciones de impacto muestran cómo la participación en los programas sociales para nada desincentiva la inclusión en el mercado laboral. De hecho, a veces actúa como círculo virtuoso. Se observa que los beneficiarios de los programas de transferencia condicionada, por ejemplo, trabajan y trabajan más porque tienen asegurado necesidades básicas como qué hacer al final del día. Tengo plata para comprar alimentos para mis hijos, entonces estoy en mejores condiciones para ir a buscar trabajo, etc. Y segundo, sobre la informalidad, creo que es un tema de diseño de los programas, hay que tener cuidado, pero no hay que tener un miedo de pérdida de competitividad, ha sido un poquito exagerado. Sobre el tema del costo-efectividad, bueno, en la región, el dato actual de gasto de los programas de transferencia condicionada es costo del 0,33% del PIB. Eso era en el año 2016. Entonces, por los resultados que se han obtenido en cuanto al alivio de la pobreza, esos programas han demostrado ser correctos. Esos programas focalizan bastante bien a las personas más pobres, los sistemas de pago son bastante sólidos, entonces han demostrado que los costos administrativos no son tan elevados, entonces han demostrado ser costo efectivo y así lo pueden ser también otros programas sociales. Lo importante es tener una institucionalidad social sólida, el desarrollo social sólido, seguro social sólido, sistemas de registro y pago transparente. Y finalmente, sobre la primera pregunta, tal como sabemos que quedamos un poco atrás como región cuando se hace la prueba de la escuela secundaria, desafortunadamente también a nivel universitario todavía podemos avanzar más. Entonces, por supuesto, hay universidades muy sólidas de punta, están pensando en las habilidades del futuro que forman a los jóvenes
en lo que es requerido y lo que tiene sentido, pero también hay que reconocer que donde se lleva a la universidad a hacer un negocio, también a veces se crean cursos universitarios que responden más a una moda o a lo que vende, a lo que necesariamente va a ser útil para los jóvenes de nuestra región. Entonces ahí hay un papel muy importante del Estado como regulador, como actor que está en contacto con el sector privado para que los jóvenes que siempre más quieren llegar a la universidad, como por ejemplo se observa en Chile con el tema de la gratuidad, a medida que nuestros países se desarrollan, que los jóvenes terminan siempre más la secundaria, siempre más hay interés, presión y necesidad de hacer cursos universitarios, y ahí está el papel del Estado de reglamentar las universidades, no de hacerlo todo, pero sí de asegurar que lo que se enseña tenga... Muchas gracias, Simone. Hay una pregunta desde República Dominicana. ¿Cómo se puede explicar la protección social y los subsidios? Una parte de la población que opina que los subsidios deben ser dados solo a las personas que trabajan en empleos formales y no a personas vulnerables. Y la última pregunta, ¿la CEPAL tiene injerencia o competencia para recomendar mejores políticas de trabajo en los países? Si es así, ¿qué recomendaciones ha dado a Perú para mejorar estas condiciones en las políticas de trabajo? Me salté, esto no es una pregunta, un comentario de Leticia Hernández. Excelente presentación. Considero que los planes y programas de estudio, así como la formación del personal docente, requiere cambios inmediatos. El avance tecnológico da cuenta de brechas. Y sobre las últimas dos preguntas, sobre el tema de las recomendaciones, la CEPAL, el organismo de Naciones Unidas, que cuando se le pide va a los países y hace recomendaciones. Entonces, hay, por supuesto, toda una literatura y expertos que hacen recomendaciones. Ahora, específicamente, yo sobre lo que ha dicho la CEPAL sobre Emplea Perú, lo desconozco, pero sí tenemos una amplia literatura sobre lo que pensamos tiene sentido para fomentar el trabajo decente, la desigualdad de género, aumentar la formalización. Son temas, sí, muy relevantes. Perú es uno de los países de la región donde es más elevada la tasa de informalidad. Entonces, hay mucho por reflexionar sobre qué política pública necesitamos. Un país que ha crecido mucho, que ha creado trabajo, pero no siempre toda la zona es de trabajo decente. También sabemos los desafíos que enfrentan zonas rurales muy pobres del Perú. El Perú es un país donde territorialmente sabemos que la tasa de pobreza en Lima, Callao son enormemente más baja que lo puede que ser en las zonas andinas. Entonces, hay toda una serie de recomendaciones. Yo puedo remitir a los últimos informes de la CEPAL en la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social, está la de desigualdad social de 2016, el último documento Brecha, Eje del Desafío en el vínculo entre lo social y lo productivo, presentado el año pasado, 2017. Sobre otro tema, los subsidios, la protección social, el debate, pero debieran ir solo a los trabajadores y no a la gente pobre. Bueno, mire, acá nosotros como organismo de Naciones Unidas estamos detrás de la idea del piso básico de protección social, también de lo que es la dimensión vertical de la protección social. ¿Qué significa eso? Que no podemos tener una mirada segmentada de la población de nuestro país. Tenemos que tener una mirada de derecho y de conjunto. Todos, en alguna medida, necesitan del apoyo y de la solidaridad. Desde 2006 que la CEPAL viene hablando de la solidaridad en la protección social. Eso significa que la población pobre en el sector informal sí tiene que ser apoyada, entonces sí transferencia monetaria de la protección no contributiva, pero también, y esa es la dimensión vertical del piso de protección social,
tenemos que seguir fortaleciendo los seguros obligatorios para los trabajadores. Sabemos que la clase media está hecho como el jamón del sándwich, muchas veces en mucho gasto, salario bajo, entonces dicen, pero ¿cómo se ayuda solo a los pobres? No, también en nuestros países sabemos que las cotizaciones, hay un contributo por parte del empleado, contributo por parte del empleador, pero también del Estado, ¿sí? Hay recursos del Estado que van también a la seguridad social. Y ahí siempre un juego de pacto social, de negociación, de cómo aportar. Chile recientemente se decidió aumentar para mejorar las pensiones, lo que contribuyen los empleadores. ¿Sí? Finalmente, el último escalón del piso de protección social son los seguros voluntarios. Es importante ahorrar a lo largo de la vida y para lo que podemos, es importante incentivar esos ahorros. Entonces, sí hay un papel también para ir a seguro complementario, privado o lo que sean, aunque es del Estado, pero es importante fomentar el ahorro por parte de las personas que están en contacto. Perfecto, muchas gracias, Simone. Bueno, les agradecemos a todos los que participaron en esta nueva jornada de Foro Web y los quiero dejar invitados para la próxima semana. Tenemos dos interesantes foros. El día miércoles estaríamos viendo temas de salud y tecnología a lo largo de la vida. Y el día viernes vamos a tener el tema de educación nuevamente, por lo que los dejo especialmente invitados, dado que han surgido varias preguntas relativas a este tema. El horario se mantiene igual que siempre, nos juntamos de 12 a, estoy diciendo horario chileno, de 9 a 10, 11, 9 a 11 en horario de El Salvador. Y sin más que decir, nos despedimos desde acá de Santiago. Esperamos que todos hayan disfrutado de esta interesante discusión. Que tengan un buen fin de semana.